Shelly, Pastor, Gustavo también está. Presente, Ah, pastor. Sí, quiero que activen sus cámaras para que puedan verlos y ir conociendo un poco el grupo de trabajo que vamos a tener ahora durante 8 semanas. Bueno, espero que ya se vayan conectando los demás alumnos que vamos a participar del curso. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo inicio de curso. Quien les habla, si alguien no me conoce, ¿m? Creo que la mayoría me conoce, pero de todas maneras, si alguien no me conoce, soy Pastor Luis Madrid, de la iglesia Casa del Señor en el Presbiterio Lima y Sur. La iglesia Casa del Señor está en Torres de Matambo, en San Borja, y ya participo de la denominación más de 20 años, ¿no? Soy pastor ordenado ya más de 20 años. También soy profesor de seminarios, muchos años. He enseñado en seminario de nuestra denominación, he enseñado en el Seminario Evangélico de Lima, he enseñado en instituciones teológicas también diversas. Así que tengo alguna experiencia en la docencia y el campo de estudio que más me acerco es justamente el Nuevo Testamento y es el tema que vamos a estar tratando con ustedes, introducción al Nuevo Testamento. Ya en el transcurso de las clases nos vamos a ir conociendo un poco más. Algunos los conozco, ¿no? Ya hemos tenido clases con los hermanos que estoy visualizando. Solo algunos que no me parecen familiar su nombre. Por ejemplo, Alexander Romero II. Hermano Alexander, buenas noches. ¿cómo estás, amado pastor? Un gusto saludarlo. Creo que ¿Usted de yo qué sí parte es? yo soy, bueno, asisto a la iglesia de Pucallpa, pero también pertenezco a la iglesia de Huánuco por tema de trabajo. Tuve la oportunidad de conocerlo en el campamento del 2025. Ah, ya. No O sea, varía. usted participa en la iglesia de Pucallpa y también en Guano. Así es. Qué bueno. Bienvenido, Alexander Romero Doces, ¿no? ¿Así es su nombre? ¿O es su...? Sino que anterior entraba con mi celular y el celular tiene Alexander Romero 1 y en mi lacto es Alexander Romero 2. Ya, está bien. Yo pensé que era así con Alexander primero, Romero 2, Romero 3, cuarto. Hermano Eli Medina, ¿usted es de qué parte, hermano Eli? Este, he entrado por la iglesia de Huánuco, pero yo vivo en Lima. O sea, he ido varias veces a la iglesia de Chillón. Ahí por ahí le he Ya. visto varias veces. Ah, Pero ya nos conocemos por ahí. sí, sí, pastor. Ya, qué bueno. Bienvenido, Eli. Bueno, a la hermana Marta ya le conozco, al hermano Cristian también, a Fiorella también, a Dana. Hermana Dana, ¿usted dónde nos hemos visto? ¿Algún lugar? ¿De qué congregación es, hermana Dana? Sí, pastor, buenas noches. Soy de Monte de los Olivos, Manchay, Pachacamac. Ah, qué bueno, sí, 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 Y sí, creo que lo ya, hemos visto ahí, ¿no? sí, yo el año Ya. pasado estuve apoyando en la cocina, no sé si recuerda. Cuando Claro, en el tenía las intensivo, ¿no? mujeres. Exacto, sí, pastor. Ya. Bueno, bienvenida, Dana. Gracias, pastor. Astrid también sí ya la conozco. A Daniel Romero, él es hermano de Alexander, seguramente. Adelante, Daniel. Pastor, ¿cómo está? Bueno, Sí, eh, ¿usted también es de Huánuco, Pucallpa? no, soy de Chiclayo. Ah, de Chiclayo, no, no tiene nada que ver con Romero 2. No, no, somos hermanos Ya, en ya. Cristo. Hermanos en Cristo. Y bueno, bienvenido, Daniel. Gracias, pastor, muy amable. Hermano de Shelly también le conozco. Kelim, Kelim, Advíncula. Hermana, buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿De noches, dónde se buenas conecta, noches. hermana? Yo me conecto de Ventanilla, de la iglesia Filadelfia.
Ah, qué bueno, hermana, bienvenida. Pastor Juan Azañero, Ujú. Sí, hermano así Julio es. Cristóbal también, ¿no? Qué bueno, Claro, también, también. bienvenida. Ujú. Gustavo, ¿quién es Gustavo? Buenas noches, pastor. Sí, yo soy de la ciudad de Piura, Ajá. de la escuela, perdón, de la iglesia Casa de Oración del pastor Aurelio Mergalejo. Ah, qué bueno, Gustavo, estás llegando Sí, ya seguramente a casa. sí, justamente, disculpe que estoy ya por llegar, pero igual me he conectado. Disculpe por la cámara que Sí, no puedo enfocar bien. ya está bien, cuando llegues a tu vivienda ya te instalas bonito y te conectas bien. Sí, pastor, muchas gracias. Bienvenido, bienvenido Gustavo, hermana Rosa Medina, si no me equivoco es hija de nuestra hermana Noemí. Buenas noches, pastor, sí. Ah, hermana Rosa, bienvenida, qué bueno. Y Adi de la Cruz también ya le conozco a Adi. Buenas noches, Ah, pastor. Ana Carrión, Buenas noches, pastor. buenas, hermanita, ¿de dónde es usted? ¿De qué iglesia? Sí, de la iglesia de Campo Verde de Pucallpa. Ah, de Pucallpa, Campo Verde. Qué Sí. bueno, estamos a la distancia conectados, bienvenida. Sí, pastor, gracias. Ya. Y hermano Héctor Castillo Corso, ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. ¿de qué parte, hermano? Soy de Piura. De Piura, bienvenido, hermano Héctor, de Pastor Aurelio. Sí, exactamente. Qué bueno, Sí, qué gracias, bueno, pastor. Héctor, bienvenido. Cuando puedas Gracias, pastor. instalarte bonito, prendes tu cámara. La idea es que se pueda prender la cámara para eh, sentir que estoy acompañado, ¿no? Porque con cámaras apagadas parece que estoy solo, hablando solo, ¿no? Entonces, mejor que lo puedan prender, si es posible, toda la clase, ¿no? Bien, vamos a dar comienzo entonces a la sesión de hoy. Tenemos 8 sesiones. Eh, He preparado un sílabus para poder guiarnos durante todas las semanas y ver de qué se trata este curso, ¿no? Entonces, lo voy a colocar en el grupo que se ha creado para este tiempo de estudios y también para que usted lo pueda tener, ¿no? Y recordar en qué camino vamos, pues, ¿no? Entonces voy a poner el sílabus de que vamos a trabajar ahora, ¿eh? Voy a compartir la pantalla para que podamos ir viendo y lo vamos leyendo y vamos comentando si hay alguna pregunta sobre el sílabo, ¿no? A ver dónde está. Compartir pantalla. Share acá. Y voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Share. Bien, espero lo puedan ver, lo puedan visualizar. Me pueden dar una afirmación si lo ven. Sí, ¿Se ve pastor, sí se bien? ve. Ya. Entonces vamos a ir describiendo el sílabus. La primera parte tiene que ver con la información general del curso. ¿Ya? Bueno, el nivel académico tiene que está en el área del Nuevo Testamento. El curso directamente es Introducción al Nuevo Testamento. La duración 8 semanas, horas a la semana, 3, los días jueves como hoy. Y el profesor es quien les habla, ¿no? Tenemos 8 semanas para trabajar esto. Vamos a sacar el jugo a cada semana para abarcar lo más que se pueda. Este es un curso que trata de mostrar un panorama bastante sucinto, claro, sencillo, de lo que acompañó el desarrollo de todo lo que conocemos como Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a ver la justificación, por qué es necesario que se pueda llevar este curso, ¿no? A ver, hermana Ana Carrión, usted podría leer el punto número 2, justificación. Sí, pastor.
Dice, el Nuevo Testamento se analiza a partir del conocimiento de su contexto y cómo fue desarrollado el mensaje evangélico, para entender mejor su mensaje espiritual, moral, social y cultural. Es necesario examinar el marco histórico y las razones que influyeron en su escritura. Lograremos así una comprensión general del panorama novetes- novetestamentario en base a los escritos que lo componen. Ya. Entonces, para un estudiante de la Biblia, como es el caso de ustedes, es de mucha importancia conocer el marco histórico y contextual que acompañó el desarrollo de la literatura del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, los libros del Nuevo Testamento ah, se originaron dentro de un marco histórico, ¿no? Cultural, social. No fueron de la nada, surgieron desde ahí, ¿no? Entonces hay que conocer un poco cómo fue ese escenario, ¿no? Cómo fue el escenario, qué le acompañó, el tiempo mismo, y todo lo que se relaciona a ello, ¿no? Entonces por eso es importante el estudio, ¿no? De este tema, porque si no conocemos eso, nuestro entendimiento del Nuevo Testamento puede ser muchas veces equivocado. Entonces es de mucha importancia el conocimiento de lo que acompañó al Nuevo Testamento. Y este curso trata de eso, ¿ah? ¿Ya? Sumía, hermano Eli Medina, Pastor. El curso muestra un estudio panorámico del contexto histórico y la formación de los libros del Nuevo Testamento, contenido, estructura, autenticidad, trasfondo histórico, paternidad literaria, redacción, destinatario y propósito de cada libro. ahí está, ¿no? Entonces, Dios mediante, vamos a analizar no solamente el panorama del contexto histórico, sino también cómo se dieron origen los libros, ¿no? Los libros que nos acompañan, los 27 libros del Nuevo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos, las cartas Paulinas, las cartas universales y el Apocalipsis, ¿no? Cada uno de ellos surgió en algunas ciertas características, circunstancias que es importante conocer, ¿no? Entonces, hacia ahí apuntamos. Vamos a perseguir 4 objetivos al finalizar este curso. Espero que lo logremos juntos. A ver, ¿quién más está en la lista? Hermana Marta, por favor, puede leer los objetivos. Está bien, pastor. 1. Proveer al alumno una visión objetiva del mensaje del Nuevo Testamento en la dimensión histórica, dándole a conocer el mundo en que se desarrollo. 2. Analizar el contenido de cada libro, una síntesis, para que el alumno comprenda mejor el mensaje y su lugar en la palabra de Dios, desarrollando su habilidad para el manejo del Nuevo Testamento en forma panorámica. Considerar los sucesos de la época y cuál es la dimensión relevante del mensaje del Nuevo Testamento que llega a nuestros días. Motivar al alumno hacia la investigación profunda de esta parte de las Sagradas Escrituras. Ahí está. Esperamos llegar a esos objetivos, ¿ah? Esfuércese, dedique un tiempo y vamos a llegar juntos. La metodología y tareas que vamos a estar trabajando esto, vamos a hacer de la siguiente manera. El estudio va a ser un diálogo, ¿eh? No quiero hacer un monólogo, yo hablo y usted está escuchando hasta que se cansa, apaga la cámara, se duerme, vuelve a aprender. No, vamos a hacer un diálogo, vamos a interactuar, va a haber preguntas, usted también puede participar, ya va a haber lecturas previas al curso, a la clase que nos corresponde para que usted ya venga con algo en mente, va a haber cuestionarios que tiene que desarrollar. Entonces, la clase tiene que ser muy activa, participativa, ¿ya? 2, voy a solicitar un trabajo final a cada uno de ustedes, un trabajo final que va a ser una pequeña investigación mm, sobre el tema que más adelante voy a explicar. Ya va a haber un trabajo de investigación pequeño, pero de todas maneras tiene que investigar. También les voy a dejar lecturas, ¿no?
resúmenes, cuestionarios que voy a pedir en cada sesión. Le voy a pedir que los trabajos procuren entregar en la fecha indicada, ¿no? Si hoy día dejo una lectura, algún trabajo, el próximo jueves me lo tiene que entregar, ¿no? Eh, Como no nos podemos ver presencialmente, yo voy a creer en usted, ¿no? Yo voy a confiar, voy a tener fe en usted. Solo en algunos casos le voy a preguntar, por ejemplo, hermana Dana, ¿hizo la tarea? Y la hermana Dana me va a decir sí o no, ¿no? No lo voy a poder ver porque no estoy al lado de ella, ¿no? Pero yo voy a creer en su palabra, ¿no? Si no me dice no, no hice, ya también, ¿no? La cosa es que no deje de hacerlo, va a tener que hacerlo, ¿no? Si no lo puede hacer, queda pendiente para otra clase, pero tiene que culminarlo, ¿ya? En algunas tareas sí me voy a dar cuenta si lo hicieron o no por las preguntas que le voy a hacer, ¿no? Sobre el tema de que se dejó, ¿no? Si usted hizo la tarea, entonces va a saber responder. Si no la hizo, no va a saber responder, ¿no? Entonces, los trabajos espero se puedan entregar en la fecha indicada. Si es algo escrito, por favor, buena ortografía, buena redacción, ¿no? Y sus apreciaciones que tenga buena argumentación, ¿no? La asistencia es obligatoria, ya usted sabe, ¿no? No puede dejar de asistir. Dos inasistencias sin justificación válida hace que pierda su curso, ¿no? Ya, si usted falta 2 veces sin justificar una justificación válida, pues, ¿no? Hace que usted pueda perder el curso, ¿no? La asistencia es lo más importante en los temas virtuales, ¿no? Alumno que asiste a las clases ya tiene su porcentaje ganado, ¿no? Bueno, ahí está. Nos entendemos entonces la metodología y tareas. El contenido es de la siguiente manera. La semana 1, hoy y la próxima semana, vamos a trabajar el tema de los antecedentes, ¿no? ¿A qué me refiero? A un marco histórico en el cual se desarrolló el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que acompañó. Vamos a ver un poco en las instituciones que acompañaron este tiempo el Nuevo Testamento, instituciones como la sinagoga, el templo, ¿no? El Sanedrín. Vamos a ver los grupos religiosos que estuvieron presentes en este tiempo, como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los herodianos, ¿no? Y todos aquellos que aparecieron en este tiempo de la historia, ¿no? El Nuevo Testamento. Y también un poco acerca de los idiomas, ¿no? Los idiomas que eran usados en este tiempo, ¿no? Eso vamos a ver con bastante profundidad la semana 1 y 2, hoy y el próximo jueves. La semana 3 y 4 nos vamos a enfocar a la formación del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Cómo se dio origen al Nuevo Testamento. El idioma de los escritos, los manuscritos, vamos a hablar un poco de los manuscritos, cómo se formó el canon, ¿no? Cómo es que se aceptaron algunos libros, otros libros no se aceptaron, por qué fue necesario considerar algunos libros como inspirados, revelados por Dios, todo relacionado a cómo se logró componer los 27 libros del Nuevo Testamento, vamos a hacer en la semana 3 y semana 4. En la semana 5 y semana 6 vamos a ver la primera parte de los libros del Nuevo Testamento, que tiene que ver con los evangelios, ¿no? Cómo se presentan estos libros, un poco sus autores, un poco de la historia, cómo se desarrollaron, la semejanza que hay entre los 3 primeros evangelios, el problema sinóptico, ¿no? La semejanza entre Mateo, Marcos y Lucas, por qué hay esa semejanza, cuál fue el primer evangelio en escribirse, las fuentes que utilizaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un poco del Evangelio de Juan. Y el libro de los Hechos, en la sexta semana, ¿no? Entonces, quinta y sexta nos detenemos ahí en el estudio de estos libros. Y en la séptima y octava vamos a analizar un poco las epístolas paulinas, ¿no? Las epístolas paulinas, vamos a hacer un bosquejo, un panorama de la teología paulina, también de las epístolas generales, ¿no? La teología de Pedro, la teología de Juan, a Santiago, vamos a ver un poco el libro de Santiago, y por último el libro de Apocalipsis, ¿no?
un poco la historia de cómo se desarrolló este libro, su propósito, el autor y todas esas cosas, ¿no? Séptima y octava semana. Y ahí termina ya nuestra sesiones, ¿no? Lo voy a evaluar de la siguiente manera, ¿no? 40% su asistencia y participación, ¿no? Usted ya asiste y participa, entonces tiene su 40% ganado, ¿no? Las lecturas y tareas que usted presente y desarrolle, 30%, ¿no? Y su trabajo final, sus 30%. Ahí está su calificación, 100%, ¿no? El trabajo final que voy a pedirles es sobre un ensayo que tienen que escribir sobre el libro que se indica. Es la Epístola de Santiago, ¿ya? La Epístola de Santiago, la fecha de entrega es la octava semana, o sea, la última semana, ¿no? Este trabajo debe contener los siguientes ítems de estudio, ¿no? ¿Quién fue el autor? ¿Cuál fue su público receptor, sus lectores originales, las circunstancias que dirigen al escrito, el propósito del libro y la estructura literaria, ¿no? Ese es su trabajo de investigación. Para desarrollar este trabajo, yo les dejo alguna bibliografía acá, en el punto que sigue. La bibliografía está ahí. Usted puede hacer uso de esa bibliografía. De esta bibliografía va a haber dos libros que nos van a ayudar. Tres libros, ¿no? Mayormente voy a dejar lecturas de esos tres libros, ¿ya? Para que los pueda tener. Estos libros los estoy marcando acá, ¿ya? Si usted los ve ahí, lo estoy marcando. Son los libros que vamos a usar, ¿no? Y este de acá, acá está. Ya, estos libros les voy a dejar lecturas de esto, de Everett Harrison, Introducción al Nuevo Testamento. De ahí voy a tomar para que ustedes puedan leer. Eusebio de Cesarea es su historia eclesiástica muy conocida, ¿no? También vamos a tomar en algunas ocasiones textos de ahí. Y Tenney Merrill, Nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Principalmente de esos libros vamos a tener las lecturas que vamos a hacer para las clases, ¿ya? Pero ahí también está la demás bibliografía, ¿no? Ever Harrison está en el internet, está a disposición. Yo se lo voy a enviar también al grupo de WhatsApp. Voy a enviar el libro y las lecturas correspondientes de este libro, ¿no? Eusebio de Cesarea también está disponible en el internet, está libre, lo puede usted tener ahí. También lo voy a enviar. Y Tenney Merrill también, ¿no? Entonces, ya no hay problema, tiene su biblioteca virtual. Por lo menos estos tres libros va a tener para acompañarse durante el desarrollo de la clase. Muy bien. Stop. ¿Alguna pregunta? Ya nos pusimos de acuerdo. ¿Está claro? ¿Entiende lo que vamos a hacer? ¿Alguna complicación? ¿Alguna consulta? Para que no se pierda durante el curso. ¿Se entendió el sílabus? ¿Está claro? ¿O lo volvemos a repetir? Perfecto. Si ya está bien, me hace una señal, ¿no? Amén, la mano, ¿no? Ok, Sí, carita pastor, sí, feliz, algo, ¿no? pastor. Ya. Muy bien. Esperemos que así sea. Hoy vamos a entrar entonces al primer punto de la clase, que son el tema de los antecedentes, ¿ya? A la presentación que yo use, el PowerPoint que use o las imágenes que use, las voy a colocar también en el grupo para que usted las pueda tener, ¿no? También hay una grabación que se está haciendo de la clase, así que usted, si desea volver a escuchar la clase, lo puede hacer escuchando la grabación, ¿no? Entonces hay bastantes herramientas para que pueda recordar la clase. Entonces, hoy voy a hacer uso de una presentación para desarrollar el tema de la introducción al Nuevo Testamento, ¿ya? Hoy vamos a ver el tema de los antecedentes. Quiero hacerles una pregunta
¿ya? Antes de empezar con la exposición. Y me dice honestamente, ¿ah? Ya saben, no necesito ocultarme nada. Al final, siempre la verdad se va a saber, pues, ¿no? Y quiero hacerles una pregunta, a ver. ¿Ustedes han leído eh, desde Mateo a Apocalipsis todo el Nuevo Testamento o no? Pastor, con toda sinceridad, sí lo he leído, menos excepto el libro de Apocalipsis. No lo he tratado, ni siquiera un capítulo de ese libro. Pero he Ya, entonces, leído todas las cartas de Pablo, el Evangelio, y eso. ya. Entonces, hermano, dice que ha leído todo menos Apocalipsis. Muy bien. ¿Los demás no han leído nada? Yo leí Igual. todo completo, todo el Nuevo Testamento, pero ya no me acuerdo. Ya. ¿Has leído el Nuevo Testamento en alguna ocasión? ¿No? Sí, pastor. Bueno, Ya, bueno, pastor, yo perfecto. te podría decir, he leído, bueno, le he estado leyendo todo, pero no escalonadamente, especialmente para hacer mensajes evangelísticos. Más que nada, Ya, todo es el Nuevo Testamento me ha ayudado para hacer mensajes evangelísticos. Pero no he leído secuentemente, sino escalándome, pero sí durante todos los libros del Nuevo Testamento. ya. A ver, hermana Dana, ¿usted ha leído los libros del Nuevo Testamento? Ah, Quizás no de forma completa, así corrido, sino uno, otro, pero completó. sí, bueno, he leído solo hasta Primera de Corintios, así haberlo estudiado, pero de ahí, Ya, de hacia adelante de Primera de Corintios sí ya no he leído. Sí. ya, ya, muy bien. Es que bueno. Bueno, ¿quién más? A ver, ¿quién más veo acá? Gustavo, ¿usted ha leído los libros, Gustavo? Sí, pastor, pero no todos en realidad, y tampoco en forma escalonada, como dice mi hermano Cristian, ¿no? Ya, ya, bueno. Pero de alguna manera creo que todos han podido leer, ¿no? Quizás los evangelios, el libro de los Hechos, quizás más conocido, ¿no? Algo de las cartas de Pablo, libro de Romanos, Gálatas, de repente, Filipenses, ¿no? O porciones de Primera y Tesalonicenses, ¿no? Las cartas que escribe a Timoteo, ¿no? Las cartas pastorales, a Tito, ¿no? Filemón, Judas, qué chiquitita esa carta, ¿no? Eso se lee en 2 minutos, ya se leyó la carta de Judas, ¿no? Entonces no es muy extenso. Oye, el Apocalipsis que siempre despierta un poco de interés, conocer algo, ¿no? Bien, una de las cosas que usted debe hacer en su formación cristiana y también en su formación de estudiante de la Biblia es leer los libros de la Biblia, ¿no? Antes de leer otros libros, ¿no? ¿Por qué? Porque está empezando a leer la fuente primaria, ¿no? De lo que ocurrió. Entonces, para conocer un poco lo que ocurrió en los tiempos del Nuevo Testamento, bueno, tenemos que leer las fuentes primarias, que son los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Son las primeras fuentes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el primer libro de historia de la iglesia, ¿usted sabe cuál es el primer libro de historia de la iglesia? A Hechos. ver, Los hechos, pastor. No. dígame, ¿quién habla? ¿Quién habló? Los hechos, Marta, sí, no, el libro de los hechos. Hechos, ¿no? Claro, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el primer libro de historia de la iglesia, ¿no? Entonces, si usted quiere saber de la historia de la iglesia, tiene que leer el libro de los Hechos. No puede leer otro libro para empezar a conocer la historia. Tiene que leer el primer libro que fue escrito, el libro de los Hechos, ¿no? Pero la historia no acaba ahí. La historia de la iglesia continúa, ¿no? Hechos acaba, ¿cómo acaba Hechos? ¿Recuerda? Hechos acaba con el apóstol Pablo en Roma, ¿no? En una casa alquilada, estando en la casa, compartía la palabra. Ahí acaba el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Pero ahí no acaba la iglesia, pues la iglesia continúa y los hechos continúan, ¿no? La historia avanza, ¿no? Los personajes empiezan a surgir. ¿Cuál es el segundo libro de historia de la iglesia?
El segundo libro de la historia de la iglesia. ¿De Pedro? No. Romanos, pastor. No, no, o sea, Hechos es el libro de historia de la iglesia. Está bien, perfecto, ¿no? El segundo libro de historia de la iglesia. Ah, historia. Historia. Y ya no está en el Nuevo Historia. Testamento, porque el único libro de historia en el Nuevo Testamento es Hechos, ¿no? Aparte de Hechos ya no hay más Eso, otro libro de historia. Pero hay un escritor que ¿El compone, Génesis, pastor? Flav, ¿cómo? Flavio, Génesis. ¿Génesis? ¿Génesis? No, no, Génesis Ah, Antiguo Testamento. Ese es antiguo. Estamos en el Nuevo Testamento. entonces estamos. Porque fíjate, un poco un paréntesis antes de hacer la presentación. Mira, tú como estudiante tienes que saber un poco la historia, si no te vas a perder. El primer libro de historia es el libro de los Hechos. Registra desde la ascensión de Cristo, primer capítulo, hasta Pablo en Roma predicando el Evangelio en una casa alquilada. El Evangelio ya se había difundido a otros lugares fuera de Jerusalén. Se había cumplido el propósito de Hechos 1:8 hasta el ministerio de Pablo, ¿no? Pero ahí no quedó, el Evangelio siguió creciendo, los sucesos continuaron dando. Aparece un libro de historia en el siglo III, en el tiempo de la conversión de Constantino. Y este libro es el que les estoy dejando en la bibliografía, que es Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea fue obispo de Cesarea, ¿ya? Y él fue quien lo bautizó a Constantino. Fue su mentor, su padre espiritual de Constantino. ¿Y quién fue Constantino? Constantino fue el que detuvo la persecución de la iglesia y permitió que la iglesia cristiana fuera una religión más en el imperio. Detuvo la persecución, devolvió las propiedades que le habían quitado a la iglesia, aperturó la libertad de culto para los cristianos, trajo bonanza y paz a la iglesia en el siglo III y IV, ¿no? Año 325. Entonces, todos esos eventos que ocurrieron desde Hechos, desde Roma, Pablo en Roma, hasta Constantino, están registrados en este libro, Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea. Tiene 2 tomos, está en español. El contenido es bastante sencillo de leer, no es difícil, no cansa, no aburre. Al contrario, te da el deseo de seguir leyendo para conocer lo que continúa. Es como una serie de Netflix, ¿no? Ves el primer tema y quieres ver el segundo, tercer, te amaneces viendo, ¿no? Algo así es. Espero que así sea para ti también. Historia eclesiástica, ¿no? Que te amanezcas leyendo ese libro, ¿no? Claro, este libro no se puede leer sin antes haber leído Hechos, pues si no vas a estar en la nebulosa, pues no vas a ver cómo conecta. Pero es muy útil este libro, bastantes fuentes de primera mano de lo que ocurrió. Por ejemplo, ahí se relata la muerte de Pilatos, ¿no? Que no lo relatan los apóstoles. ¿Cómo murió Pilatos? ¿No? ¿Qué pasó con los demás apóstoles que no aparecen en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos aparece Pedro en los primeros capítulos, luego aparece Pablo en los capítulos que siguen, y chispazos de Jacobo, ¿no? Y Juan, ¿no? Muy pocos chispazos de ellos, pero ¿qué ocurrió con Felipe, con Tomás? ¿Qué pasó con Mateo, ¿no? Los demás apóstoles del Señor no hicieron nada, solamente fue Pablo, Pedro, Juan y Jacobo los que participaron. No, también ellos fueron comisionados, ¿no? Entonces, ellos hicieron algo que no está en los hechos de los apóstoles, ¿no? ¿Dónde están sus hechos? Están en esos libros de historia, ¿no? Que es bueno conocer, ¿no? Que también fue casi en el marco del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, estaba haciendo ese paréntesis para que conozca un poco la literatura, ¿no? Que estamos usando, que vamos a usar en el libro de Historia Eclesiástica. Entonces, ahora sí, vamos a presentar el tema de hoy,
los antecedentes a la introducción al Nuevo Testamento. Vamos a tener hasta a ver, ¿qué hora es? Déjame ver la hora. 7:38, 8:30. Hacemos un break de 10 minutitos para que el cerebro se despeje un poco, pueda prepararse su agüita de manzanilla, su cafecito, su galletita, ¿no? Y luego 10 minutos ya volvemos nuevamente a la clase, ¿ya? Para descansar un poco también. Bien, vamos a ver algunos asuntos preliminares, ¿no? Primero, el Antiguo Testamento, según la cronología del Antiguo Testamento, termina 400 años antes de Cristo. Entonces, si usted revisa su Biblia, tiene la Biblia en la mano, ¿no? Tiene su Biblia en la mano. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías. Muy bien, Malaquías, ¿no? Es el último escrito del Antiguo Testamento. De ahí, de ahí se cierra la revelación profética. Ya no hay revelación de Dios por medio de los profetas. Es el último libro en escribirse y el último profeta que Dios usó para revelar su voluntad, ¿no? ¿Cuándo ocurrió esto? 400 años antes de Cristo. O sea, Malaquías, ¿cuándo terminó de escribir o de traer la profecía que recibió? 400 años antes del nacimiento de Cristo, ¿no? Ahí acaba la revelación del Antiguo Testamento, 400 años. Luego de esos 400 años empieza el tiempo del Nuevo Testamento con el nacimiento del último profeta que fue Juan el Bautista, con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que lo registra Lucas en su Evangelio, ¿no? O sea, estos 400 años que no ha habido revelación de Dios, desde Malaquías hasta el nacimiento de Juan el Bautista, se conoce como el periodo del silencio de Dios o el periodo intertestamentario. Es un periodo de 400 años donde Dios no ha revelado palabra, ¿no? No ha dado palabra a sus profetas. Ah, este tiempo del silencio de Dios, ¿no? Es el preámbulo para el inicio de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento, el nacimiento de Juan el Bautista y luego el nacimiento de Cristo, ¿no? Es el preámbulo, es el interludio, el prólogo para dar la apertura a el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Porque todo el Antiguo Testamento, desde Génesis a Malaquías, estaban apuntando a alguien, ¿no? Todos los escritores del Antiguo Testamento estaban dirigiéndose hacia un punto, hacia un mismo objetivo. Era revelar al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, ¿no? Es por eso que Jesús, cuando fue muchas veces tentado por los religiosos, Jesús le decía que ellos deberían examinar la ley y los profetas, porque ellos hablan de él, ¿no? O sea, todo el Antiguo Testamento estaba apuntando a Cristo. Y en estos 400 años de silencio, ¿no? Fue un tiempo donde Dios no trajo palabra, ¿no? Pero preparó el escenario para el nacimiento de Cristo, ¿no? Y se inicia el Nuevo Testamento con el nacimiento de Juan el Bautista a 400 años después de Malaquías, ¿no? Ahora, en esos 400 años, ¿no? Ocurrieron varias cosas, ¿no? Ocurrieron varias cosas en el pueblo de Dios, que es por donde iba a venir el Mesías, el Cristo, ¿no? Dios había prometido a su pueblo que iba a traer un Mesías, hijo de David, para liberar a su pueblo, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Juan el Bautista, pero también comienza con la nación hebrea bajo el dominio de Roma,
Si usted ve Malaquías, Malaquías se está acabando eh, un poco después de la deportación. Malaquías se está acabando después de la deportación con el imperio que los conquistó, los llevó a la deportación, recuerda el imperio babilónico. Y luego de los 400 años, en el Nuevo Testamento aparece otro imperio que los tiene subyugados. Ya no es el imperio babilónico, sino es el imperio romano, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento acaba con la deportación hacia Babilonia, ¿no? Eh, y luego inicia con el imperio romano como el dominador de los judíos, ¿no? Ahora, la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Es una historia de continua sujeción, pues, ¿no? Continuo ah, puestos en servidumbre, oprimidos, ¿no? Fíjate cómo va la secuencia, ¿no? Primero empieza con el imperio babilónico que los toma en cautiverio, ¿no? Se los lleva. Primera deportación, segunda deportación. Luego regresan a reconstruir su templo. Luego vienen los persas, los griegos, con Ptolomeo, los toman nuevamente. Luego viene los sirios. Hay una revuelta ahí con los macabeos. Y al final entra Roma, ¿no? Entonces, esta nación judía nunca estuvo en paz. Siempre estuvo o bien conquistado por uno o bien conquistado por otro, ¿no? Fue una secuencia de conquistas tras conquistas, ¿no? De subyugarlos, oprimirlos, ponerlos bajo servidumbre, ¿no? Pagar impuestos, etcétera, ¿no? O sea, no descansaron, en realidad, el pueblo judío no descansó de esta continuidad de naciones que lo oprimían, ¿no? Siempre fueron oprimidos. Por eso algo que ellos siempre anhelaban, ¿no? Era que aparezca el Mesías para que ya termine con todo este ciclo de opresión, ¿no? O sea, imagínate, pues, tantos años viviendo de opresión en opresión, pues, ¿no? Todo un pueblo, generaciones y generaciones que esperaban, pues, la libertad de su pueblo, ¿no? Entonces, cuando nace Cristo y se evidencia ya su ministerio de Cristo en los 3 años, ellos miraban de alguna manera que Cristo podría ser el que les traiga libertad, ¿no? De la esclavitud, de la servidumbre que los tenía Roma, ¿no? Entonces, el pueblo judío fue un pueblo que siempre experimentó la opresión, ¿no? Es la opresión, ¿no? Es por eso que cuando Cristo aparece, fíjate, busca el Evangelio de Lucas, capítulo 4, cómo estaba toda esta generación de personas, ¿no? Que habían vivido en generaciones, generaciones siendo oprimidos. Lucas, cuando Jesús se presenta en la sinagoga, Lucas 4, busca, por favor, y él entra a la sinagoga y se les da a leer el rollo como parte de la costumbre de la sinagoga, ¿no? Eh, Lucas 4, versículo 16. ¿Alguien puede leer 16, Amén, 17 pastor. hasta el 19, ya? Del 16 al 19. Fuerte, ¿eh? Amén. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ahí está. Fíjate digamos, el primer discurso de Cristo en la sinagoga a los judíos, ¿no? ¿Qué les dice? Yo he venido a pregonar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos.
¿De dónde venía todo este pueblo judío? De una historia de opresión, tras opresión, 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 ¿no? Y era una opresión militar, pues, ¿no? Era una política, donde naciones lo tomaban y los ponían en servidumbre y les exigían a pagar impuestos, pues, ¿no? Y venían de uno tras otro, ¿no? De un imperio, el otro imperio, hasta que Roma llegó y también la misma historia, ¿no? Y Cristo les dice, yo he venido para darle libertad a los oprimidos, ¿no? Y ellos inmediatamente captaron, ¿no? En Cristo, miraron en Cristo la posibilidad de que Él sea el Mesías que esperaban, ¿no? Ese Mesías que pueda traerles libertad de la opresión política, militar, con armas, pues, ¿no? Pero bueno, no era lo que Cristo iba a traer, pues, no era una libertad política ni militar, era otro tipo de libertad, ¿no? Sí, alguien te levanta la mano. ¿Cristian? Sí, pastor. Entonces, Sí. como breve introducción, una parte, entonces, vemos que eso viene a ser una declaración pública por parte de Isaías, o que lo manda a publicar y se cumple delante de todos ellos, ¿no? Es una declaración en sí, todos los 4 versículos, como tal. Ya, esa es la profecía de Isaías. Exactamente. O sea, Isaías había profetizado de que el ungido del Señor, el Mesías, ¿no? El Cristo, iba a hacer eso. Y cuando Cristo entra a la ¿Ya? sinagoga, en la sinagoga, parte de su liturgia de la sinagoga era leer las Escrituras. Y a Cristo se le da esa porción de las Escrituras de lo que había escrito Isaías. Y justo es el pasaje de la obra del Cristo, del ungido de Dios, ¿no? Y Cristo la lee, pues, ¿no? Jesús la lee y está evidenciando para qué ha venido, ¿no? Para cumplir lo que Isaías estaba anunciando 600 años antes, ¿no? Eh, por eso dije que los judíos miraban, muchos de ellos, que Cristo podría traerle libertad de la opresión, ¿no? Por eso lo recibieron pues con una algarabía tremenda cuando entró a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿no? Aparte del milagro que había hecho de la resurrección de Lázaro, que eso cautivó pues a un montón de gente. Aparte de eso, muchos venían pues pensando de que Cristo ya iba a traer libertad de la opresión, pues, ¿no? Pero Cristo venía a traer otro tipo de libertad, pues. Pero ellos lo entendieron así, ¿no? Estamos viendo el contexto histórico de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, esta primera parte, los Sí, sí. 400 años del silencio de Dios, era justamente preparar el escenario para el nacimiento de Cristo, ¿no? Y Roma, fíjate que Roma, cuando toma conquista, ¿no? Y se expande el imperio romano, crea las condiciones necesarias, ¿no? Ahí está la imagen del imperio romano. Fíjate el imperio romano en el mapa, todo lo que abarcó, ¿no? En los tiempos de Jesús, cuando Jesús nace en el Nuevo Testamento, tenía todos esos territorios conquistados. Cantidad tenía Roma, ¿no? Eh, Hasta España llegaba. El Imperio Romano también estaba el lado de los judíos en Judea, Jerusalén, toda esta parte también estaba en dominio de ellos, ¿no? O sea, era un imperio bastante vasto, grande, ¿no? Poderoso, el Imperio Romano. Una de las características del Imperio Romano es que ellos buscaban siempre la paz romana, ¿no? O sea, evitaban cualquier tipo de revuelta, ¿no? De sublevación, ¿no? De revolución. Ellos cualquier cosa así inmediatamente la pagaban, ¿no? Una de las cosas que ellos toleraron dentro de su expansión como imperio es que naciones que eran conquistadas, pueblos que eran conquistados, dejaban que expresaran su fe, su religión, sus costumbres, ¿no? Sus creencias. Eso no les prohibía, ¿no? Es por eso que cuando vemos el Nuevo Testamento, la nación judía seguía con sus prácticas religiosas sin ningún problema. No sé, usted ha leído, ¿no?
no se metían en las cosas religiosas de cada nación. Mientras no causen problemas al imperio, todo está bien, ¿no? Por eso es que los judíos practicaban sus fiestas en Jerusalén. Es más, cuando Cristo fue llevado por los religiosos, ¿no? A la casa de Pilatos para que él lo sentencie, Pilatos le pregunta, ¿no? ¿Por qué le tengo que dar muerte? Y ellos le dicen porque se hace hijo de Dios. Y Pilato le dice, bueno, eso es asunto suyo, pues asunto de su religión. Vayan y juzguenlo ustedes, ¿no? O sea, no era tema de ellos, ¿no? La religión, las creencias de cada nación, el Imperio Romano no se metía, pues dejaba libertad, ¿no? Por eso es que ya al no poder acusarlo de ese tema religioso, ya usaron un tema político, ¿no? Y le dijeron a Pilato, bueno, él se hace señor, ¿no? Y se hace llamar señor, y el único señor es César, ¿no? Y entonces ahí vino la acusación política, que Jesús estaba siendo superior al César, ¿no? Y ahí es donde, con esa astucia, quisieron levantar la acusación, pues, ¿no? Entonces Roma tenía esa característica, ¿no? Por eso esos 400 años de silencio se van dando estas cosas, ¿no? Y al final de los 400 años, el Imperio Romano va tomando el control, el poder, ¿no? El imperio se va extendiendo y se empiezan a dar circunstancias que van a ayudar a la difusión del Evangelio. Fíjate, toma atención, ¿ya? Si estás tomando nota, toma nota porque hay cosas que no están en la presentación, ¿ya? Una de las cosas que ocurrió en los 400 años y que va a ayudar a que la propagación del Evangelio sea con mayor facilidad y rapidez, uno es que el Imperio Romano no solamente consolida un territorio grande, sino también que consolida un idioma, un idioma comercial, ¿no? Un idioma, digamos, como sería hoy el inglés, ¿no? El idioma que puede ser usado con facilidad en cualquier región, ¿no? Era el griego. El griego, lógicamente, no era propio de Roma, pero cuando Roma conquista Grecia, ¿no? Adopta la cultura griega y también adopta su idioma como idioma comercial, ¿no? Considera que es el idioma que puede ayudar en el comercio, en las relaciones políticas, sociales, militares, ¿no? Así que el idioma más hablado en ese tiempo, más común, más utilizado era el griego. Entonces el griego se hablaba en todo el Imperio Romano, ¿no? Incluso en la nación judía, ¿no? Eh, entonces eso se da con el Imperio Romano. Otra de las cosas que pasan y que va preparando el escenario es lo que ocurre con la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento al griego. La Biblia original, la Biblia hebrea, la Tanaj, que se llama la Tanaj hebrea, que es el Antiguo Testamento judío, originalmente está en hebreo, ¿no? El idioma en el cual fue escrito fue hebreo, ¿no? Pero en esos 400 años, hay un periodo que se llama el periodo de los Ptolomeos, que empiezan a tomar control de algunas zonas en Alejandría. Mira el mapa, ahí está el mapa. En Egipto, abajo, está Alejandría. Era una ciudad importante de Egipto y también una ciudad importante de la cultura y la literatura. Ahí se encontraba la mayor y más grande biblioteca de ese tiempo, Alejandría. Y Ptolomeo era el que gobernaba ese lugar y manda que se recopile, se busque toda la literatura posible de los diferentes lugares que había, ¿no? Y llegan así al lugar de los judíos, ¿no? Y solicita que por favor le envíen también la copia de sus escritos, de los escritos de los judíos, ¿no? Y ahí es donde se prepara una versión del Antiguo Testamento en griega, que se conoce como la versión de los 70 o la Septuaginta también, ¿no? Que es una traducción de los libros del Antiguo Testamento al griego. Y se le envía a Ptolomeo, ¿no?
el trabajo que hicieron, 70 ancianos, 70 escribas, hicieron el trabajo de traducción y se la envían a la biblioteca de Alejandría, ¿no? Ahora, ¿por qué fue importante esto, no? Esta la Septuaginta, esta traducción al griego, porque cuando el apóstol Pablo empieza sus viajes misioneros, ¿no?, el idioma que se conocía más, se usaba más en el Imperio Romano era el griego. Así que la Biblia en griego era la que se usaba con mayor demanda en toda el Asia Menor, donde Pablo empieza su trabajo de predicar el Evangelio, ¿no? ¿Cuándo ocurrió eso? En los 400 años de silencio, ¿no? Se preparó la versión del Antiguo Testamento en griego, que fue la que se usó para la evangelización del Asia Menor. Se consolidó un imperio con un solo idioma, ¿no? O sea, las circunstancias se fueron dando para que aparezca el Evangelio y el Mesías, ¿no? Por eso es que es importante ver ese lapso, ¿no?, de tiempo, ¿no? Porque si usted se ha dado cuenta, Malaquías acaba y ya cuando vamos al Nuevo Testamento aparece Roma, pues, ¿no? Hay un vacío. ¿Qué pasó en todo eso, en esos 400 años? Algo de lo que estoy diciendo es lo que pasó, ¿no? Entonces, este antecedente es importante, ¿ah? Para que podamos entender después lo que va pasando en la difusión del Evangelio, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pastor, Sí, no sé adelante. si lo mencionó. Sí, pastor, no sé si lo mencionó, pero ¿de dónde viene Ptolomeo? O sea, ¿de qué países? Quisiera Es para... De Alejandría de Egipto. Era una Ah, dinastía de reyes, ¿no?, que gobernaron esa zona y fueron los que tenían a cargo la organización, el manejo de una de las más grandes bibliotecas de ese tiempo, que era la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Y ellos recopilaron diferentes libros, no solamente los judíos, de otros lugares también, ¿no? Pero solicitaron a los judíos que envíen sus libros sagrados, ¿no? Y ellos enviaron su Antiguo Testamento en griego, ¿no? Es importante ese libro, esa Biblia en griego es importante. Más adelante también lo vamos a volver a tocar, ¿ya? Pero quiero que capte bien, ¿ah?, la secuencia de opresión que tuvo el pueblo judío y lo que ellos esperaban. Y también por qué es que Cristo nació. El Nuevo Testamento inicia con el Imperio Romano, ¿no? ¿Por qué no empezó con los medo persas? ¿Por qué no empezó con los griegos, ¿no? O con los sirios. ¿Por qué tuvo que empezar con Roma? ¿Por qué el Señor esperó a que el Imperio Romano se estableciera en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos, pues los tiempos de Dios son los adecuados, ¿no? Y ese era el mejor tiempo para el nacimiento de Cristo, ¿no?, en el mundo, conocido de ese tiempo, ¿no? Sí, ¿quién levanta la mano? Sí, pastor, una consulta. El idioma que utiliza Pablo en sus primeros, como le dices, el griego, ¿en qué año lo registra, más o menos? Porque creo que la Biblia no lo registra, o estaré equivocado. La Biblia no lo registra como tal, pero el año, más o menos aproximado. ¿El año de cuál? ¿De la Septuaginta? No, del idioma que Pablo utiliza en los primeros viajes misioneros, o sea, que mencionó que es el griego. ¿En qué año más o menos estamos Los viajes de Pablo hablando? son distintos, pues, ¿no? Son en diferente tiempo. El primer viaje misionero, el segundo, ¿no? Tiene alguna escala de tiempo, pero todo ocurre en el siglo I. Ya, siglo I, ese es. El Ya, siglo con el griego, I ¿no? empiezan los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Y cuando Pablo iba a las sinagogas de los judíos, porque lo que hacía Pablo cuando iba a evangelizar al Asia Menor, su estrategia era primero ir a la sinagoga de los judíos, ¿no? Y en varios lugares del Asia Menor habían sinagogas de los judíos, judíos que vivían en la dispersión, pues, ¿no? Eran judíos de habla griega, hablaban el griego y vivían fuera de Jerusalén, vivían en el Asia Menor. Y ellos vivían en el Asia y hablaban griego, pues, ¿no? Era el idioma más hablado. Entonces, cuando Pablo entra a la sinagoga, no habla en hebreos, habla en griego y no lee la escritura de la Tanaj, sino lee la escritura de Septuaginta, que ya estaba en esos lugares. Entonces, eso es importante, ¿ah? Muy bien.
Eli, Pastor, ahí hemos visto de que Pablo también fue una persona muy preparada, ¿no? así Entonces, es. ese también, ese tema de ser preparado de esa forma también sirvió para la preparación del Evangelio. O sea, Dios también intervino en eso. Claro, claro. Pablo tenía una formación religiosa muy profunda del Antiguo Testamento. Era fariseo de fariseos, dice, ¿no? En cuanto a la ley, intachable, dice, ¿no? Entonces era un hombre que conocía el trasfondo hebreo muy bien, ¿no? Y todo eso también le ayudó a que pueda presentar bien el Evangelio, pues, ¿no? Vamos a continuar un poquito más la presentación. Eh, a ver, ¿dónde está? Ya. Ahora quisiera hablar un poco sobre la sinagoga, ¿no? Cómo se va originando, las funciones que habían en la sinagoga, qué se hacía en la sinagoga y todo eso, ¿no? Primero, la sinagoga, ¿no? Tiene su origen, según los estudiosos, según los eruditos de estos temas, eh, probablemente hay más evidencias de que su origen se dio en la cautividad babilónica, ¿no? Usted sabe que cuando el templo fue destruido, ¿no? Toda la vida de devoción, de ritual y de sacrificios terminó, ¿no? Porque ya no había más templo. Y el templo era el corazón del pueblo, pues, ¿no? Ahí era su devoción, su fe, sus rituales, sus sacrificios de toda la nación, ¿no? Al ser destruido el templo y a ser llevados fuera de su tierra, aparece esta institución que lo que busca era mantener conectada a la gente espiritualmente, ¿no? Seguir instruyendo a la gente en la ley de Dios para que no cese, no olviden, ¿no? Su devoción a su Dios, ¿no? Al Señor. Entonces, la sinagoga más nace por una necesidad espiritual de preservar la fe judía en la deportación, ¿no? Como la fe antes de la deportación, la fe se sentaba en el templo, ¿no? Entonces, al no haber templo, al no haber devoción, no haber rito, no haber sacrificios, vieron que podría la fe perderse. Entonces, hicieron esta agrupación, este conjunto de personas, ¿no? Para mantener esa fe judía, mantener a la gente espiritualmente instruida, ¿no? Y nace en los tiempos de la deportación a Babilonia, ¿no? Dentro de sus condiciones para que una sinagoga pueda ser establecida, ¿no? Se requería un mínimo de 10 miembros, ¿no? Varones para que fuese constituida una sinagoga, ¿no? La sinagoga solo lo conformaban varones, varones con su mayoría de edad, que en este caso era los 13 años, ¿no? Uno de 13 años ya podía ser parte de una sinagoga, ¿no? Mujeres no se aceptaban en la sinagoga, ¿no? Solo era reunión de varones, ¿no? Entonces las mujeres quedaban al margen de la sinagoga, no podían participar de estas reuniones, solo eran para los varones. Nace como una necesidad, ¿ya? Avanzamos un poquito más. Dentro de la sinagoga, ¿no? Habían algunos elementos de culto. ¿Cómo era el desarrollo del culto en la sinagoga, ¿no? ¿Qué es lo que hacían en la sinagoga, ¿no? Una de las cosas que habían en la sinagoga era la profesión de fe, el recitar el Shema, ¿no? Que era su confesión de fe judía, que está en el Deuteronomio 6. Vamos a buscar el Deuteronomio 6. Se conoce como Shema. ¿Qué cosa es Shema? La confesión de fe del judío. Y eso es lo que vamos a ver en el Deuteronomio 6, cuando el Señor le da la instrucción a Moisés para que enseñe a su pueblo. A ver, ¿alguien puede leer Deuteronomio 6 del 4 al 9? Yo, pastor. A ver. Oye, Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Al 9. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está. Entonces, el Shema es una declaración de fe que el judío debía aprender, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que incluía el Shema. O sea, cuando se reunían en la sinagoga, ¿qué recitaban? El Shema, juntos, ¿no? Vendría a ser como lo que nosotros hacemos cuando tenemos reuniones juntos, ¿no? Algún culto unido, algún culto especial, ¿no? Nosotros no recitamos el Shema, pero sí declaramos nuestra fe con el credo apostólico, ¿no? Creo en Dios Padre, es nuestro credo, en eso creemos, es nuestra profesión de fe, ¿no? Y juntos lo recitamos, ¿no? En el culto, en la iglesia. Igual en la sinagoga, el Shema era parte de la liturgia, incluía, ¿no? La recitación de este pasaje de Deuteronomio, ¿no? Y lo hacían en conjunto. Uno guiaba y los demás repetían, ¿no? Era una parte de su culto. Otra eran las oraciones. Había parte de las oraciones. En la sinagoga se elevaban oraciones. También había la lectura de la ley y los profetas, ¿no? Como hemos visto en Lucas, cuando el Señor entra a la sinagoga en Nazaret, a él le dan a leer al profeta Isaías, porque era parte de la liturgia de la sinagoga, ¿no? Le dan a leer al profeta Isaías, que en ese contexto le correspondía, ¿no? En ese momento le correspondía, ¿no? Eso era también parte de los elementos de culto de la sinagoga, ¿no? Luego había una exposición u homilía, ¿no? Por parte de alguna persona calificada, ¿no? Se leía la lectura de la ley o los profetas y luego pasaba a alguien o el mismo que había leído pasaba a explicar y dar la exposición de lo que se había leído, ¿no? Por eso es que cuando Cristo en Lucas 4 acaba de leer esa porción del texto de Isaías, termina de leer el texto y toda la gente estaba mirando a Cristo, ¿no? Esperando lo que él iba a decir, estaba esperando que él haga la exposición del texto que había leído. Y Cristo termina luego la lectura, los ve y les dice, hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. Esa fue su exposición de Cristo, ¿no? Y luego, bueno, ya quisieron sacarlo y hacer con él, a tirarlo por el alcantillado, ¿no? Pero no pasó, ¿no? Y luego, al final, había una bendición con la cual la congregación era despedida, ¿no? Más o menos así era lo que había dentro del culto de la sinagoga, la secuencia de lo que pasaba en la... Mira, ahora fíjate, observa que casi todos estos elementos del culto de la sinagoga son lo que nosotros hacemos en la iglesia. Observa, ¿hacemos una recitación de la confesión de nuestra fe? Sí. ¿Hacemos oraciones? Sí. ¿Leemos la palabra? Sí. ¿Hay una exposición? Sí. ¿Hay una bendición final para despedir a la congregación? Sí. Entonces, el culto cristiano, ¿de dónde ha tomado el modelo? De la sinagoga. O sea, nosotros hemos tomado el modelo de la sinagoga y lo hemos adaptado al culto cristiano, con unos elementos propiamente como Cristo en el centro, ¿no? Pero tenemos de los elementos muy similares o iguales a los de la sinagoga, ¿no? Por eso el culto es una continuidad de adoración a Dios, ¿no? O sea, no es que los apóstoles diseñaron un tipo de culto nuevo, ¿no? No, recuerde que los apóstoles venían de un trasfondo judío,
no venían de un trasfondo, pues, romano ni egipcio, pues, ¿no? Venían de un trasfondo judío con una adoración judía, con unos elementos de culto judío, ¿no? Pero enfocaron ya no, pues, a la forma de lo que los judíos miraban, sino enfocaron más a la persona de Cristo, ¿no? Como centro de adoración. Entonces la sinagoga acompañó, ¿no? La sinagoga se acompañó en este tiempo del Nuevo Testamento. Una de las cosas que Pablo hacía cuando salía a sus viajes misioneros, lo primero que hacía Pablo, su estrategia paulina era ir a la sinagoga. En los días de reposo él entraba a las sinagogas y ahí presentaba el evangelio a los judíos que estaban en ese lugar, ¿no? Y mostraba con la escritura de que el Mesías que había esperado ya había venido, que era Cristo, ¿no? Entonces, esa fue su primera estrategia de Pablo, ir a las ciudades del Asia Menor, ubicar una sinagoga y reunirse con ellos. ¿Por qué hacía eso Pablo? Porque él creía que el Evangelio había sido enviado para los de su nación, primeramente, ¿no? Por eso Romano dice primeramente al judío y luego al griego. Por eso él entraba a la sinagoga y compartía el Evangelio a los judíos, ¿no? O sea, las sinagogas estuvieron dispersas en todo el Asia Menor, habían sinagogas, ¿no? ¿Y cuándo inician las sinagogas? En la deportación a Babilonia. Acuérdate que cuando los judíos regresaron de Babilonia a reconstruir el templo, no todos regresaron. Solo regresaron un remanente que regresó con Zorobabel y luego vino Esdras, Nehemías, ¿no? Pero no regresaron todos. Muchos se quedaron en diferentes lugares fuera de Jerusalén, fuera de la nación hebrea, ¿no? Se quedaron por el lado del Asia Menor, empezaron a extenderse en diferentes lugares, ¿no? Los judíos. Y se quedaron ahí y ahí hicieron su vida y desarrollaron ahí, ¿no? Pero las sinagogas seguían ahí, ¿no? Los que regresaron a Jerusalén volvieron al ritual, volvieron al sacrificio, volvieron al culto, pero los dispersos que se quedaron seguían funcionando en las sinagogas, ¿no? Y esas sinagogas siguieron funcionando hasta el tiempo de Cristo. Y luego hasta el tiempo de los apóstoles, ¿no? Hasta ahora las sinagogas siguen, pues, ¿no? Hasta ahora las sinagogas siguen en diferentes lugares, ¿no? Acá en el Perú también hay, ¿no? Sinagoga de los judíos, ¿no? Entonces fue una institución que no ha terminado, sigue vigente, ¿ah? Y tomó bastante protagonismo en los tiempos del Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo para la expansión del Evangelio, ¿no? Muy bien, la sinagoga entonces es una de las instituciones que acompañó a al Nuevo Testamento. En las sinagogas también, Cristo tuvo diferentes momentos con personas enfermas, con líderes religiosos, enseñó muchas veces en la sinagoga de diferentes lugares, ¿no? Fue confrontado Cristo en las sinagogas también, cuando él sanó, por ejemplo, a esta mujer que estaba encorvada, ¿recuerda? Estaba encorvada y no podía este, tener la columna derecha, estaba encorvada, torcida la mujer. Y el Señor la sanó, recuerda el pasaje, ¿no? El Señor la sanó y le cuestionaron a Jesús, y eso pasó en una sinagoga, ¿no? Le cuestionaron a Jesús y le dijeron, Señor, o a la mujer la cuestionaron, le dijeron, ¿por qué vienes a ser sanada el día sábado, ¿no? Porque los sábados era reunión de la sinagoga, ¿no? El día de reposo, los judíos observaban la ley en la sinagoga, iban a sus sinagogas como parte de su día de reposo, ¿no? A escuchar la ley y los profetas, a celebrar su culto, pues judío, en la sinagoga, ¿no? Y a la mujer le reprocharon, ¿por qué vienes a ser sanada el sábado, ¿no? En la sinagoga, ¿por qué no vienes otro día que no sea sábado, ¿no? Y Jesús le mira pues con esa mirada de Cristo, ¿no? De compasión, de misericordia a los hombres y le dice, pues, ¿por qué son hipócritas ustedes, no? Si uno de sus animales se cae a un hoyo, ustedes no van y lo rescatan siendo día de reposo.
cuánto más valor tiene esta mujer que Satanás tenía atada muchos años, ¿no? Recuerda la historia, ¿no? Cómo el Señor sanó a esto. Y todo eso ocurrió en la sinagoga. O sea, la sinagoga también fue el lugar donde Cristo compartió muchas cosas, enseñó muchas cosas, hizo muchas cosas, ¿no? Porque él era el lugar, el punto de encuentro del pueblo judío, las sinagogas, ¿no? Bien, avanzamos un poco más y vamos ahora a otra institución. ¿Alguna pregunta de la sinagoga? La lectura que les voy a dejar, hay un complemento ahí. Sí, dígame, ¿alguien iba a conversar? Pastor Daniel, Sí, eh, Daniel. para aportar un poco a las sinagogas, también estaban formados por un jefe de la sinagoga. Bueno, me acuerdo un versículo acerca de Jairo, ¿no? Si Ajá. eran por 10 hombres, pero sí estaba estructurado. También había leído un poco acerca de la cátedra, que era un asiento también que pertenecía a la sinagoga, porque a veces esos términos encontramos a la hora de leer la Biblia, ¿no? O otros escritos. Ajá, muy bien, Daniel. ¿Cómo estaba conformada la sinagoga, ¿no? Habían los que dirigían, los que custodiaban también los rollos, ¿no? Los rollos sagrados, habían a personas que cuidaban de eso, ¿no? Era muy celoso de sus rollos, ¿ah? No lo podían tener así nomás, pues, ¿no? No era como acá nosotros podemos tener copia de las Biblias hasta por gusto. Ahí tener una copia del rollo sagrado era algo difícil. Y veneraban, los judíos veneraban pues los escritos, ¿no? Lo tenían como algo preciado en la sinagoga. Sí, sí, había uno que era el encargado de toda la organización de la sinagoga. Gracias, Daniel. ¿Alguna otra observación, pregunta? Sí, pastor. Sí, Ana. Entonces, ¿las sinagogas eran casas o eran construcciones exclusivamente para ese tipo? No, no eran como templos, eran viviendas, ¿no? Que se usaban en diferentes lugares. No podían haber sinagoga también muy cerca, ¿no? No, no podían estar una sinagoga al lado de otra. Digamos, cada 10 cuadras, 1,5 kilómetros más o menos, podría aperturarse otra sinagoga, ¿no? Tenían sus limitaciones también geográficas, ¿no? No podían abrirse por abrir, ¿no? Tenían esas consideraciones. No eran edificaciones como, digamos, templos, ¿no? En diferentes lugares, sino eran viviendas comunes, ¿no? Que donde se reunían, ¿no? Pastor, Por ejemplo, Jairo que ha visitado a Daniel era en la casa de Jairo se reunían, ¿no? Sí, se reconocían porque tenían los techos más altos. O sea, para que la gente judía podía ver cuál era una sinagoga de todas las casas, tenían los techos sí, más altos. ajá, tenía una identificación, ¿no? Sí, muy bien. Eh, También algo más está en la lectura que les voy a dejar de Harrison. Ahí hay un poquito más de información, ¿no? De la sinagoga. Va a complementar la clase. La lectura complementa la clase, ¿ya? Y hay preguntas también al final de la lectura para que usted pueda desarrollar y que quede ya más claro, ¿no? Pastor, Ah, sí. ¿y por qué en el versículo 16 lo relata como hija de Abraham a esta mujer? ¿En cuál relato? Justo en ese mismo capítulo, pero en el versículo 16, 13, 16, y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Por qué Ya. lo relata como hija de Abraham? ¿Estás leyendo el pasaje de la mujer que estaba encorvada? Que el Señor la sanó en la Sí, sinagoga, el exacto. día de reposo. Bueno, era una Exactamente. expresión que se solía usar Eh, para identificarse como judío, como hebreo, como heredero de la promesa, ¿no? Hijo de Abraham, ¿no? Eh, por eso el Señor la llama a esta hija de Abraham, ¿no? Porque también era judía, no era una extranjera, no era una gentil, ¿no? Que era extraña en las promesas, pues, ¿no? Para ella también había venido el Señor, pues, ¿no? A liberarla, ¿no? Y recuerda lo que Jesús dijo en Lucas, ¿no? He venido a dar libertad, libertad, a sanar, a liberar a los oprimidos, ¿no? Y eso es lo que estaba haciendo, pues, en la sinagoga, pues, ¿no? Estaba sanando a muchos enfermos, ¿no? Bien, ya.
Ya, ¿Alguna por otra favor. pregunta? Si no, pasamos al templo. Ya, entonces la primera institución es la institución de la sinagoga, ¿eh? Muy conocida en los tiempos del Señor. Ah, el templo, ¿no? El templo de los judíos tiene toda una historia, ¿no? El primer templo, ¿no? Fue realizado en el tiempo de Salomón, ¿no? Salomón es el que fue designado por Dios para que construya el primer templo, ¿no? La motivación fue de su padre David. Él quiso construir un templo, pero el Señor le dijo, no, no lo vas a construir tú, sino lo va a construir uno de tus descendientes, ¿no? Uno de tus hijos. Le negó esa posibilidad a David porque le dijo, tus manos están manchadas de sangre. No puedes construir el templo, ¿no? Y claro, David pues había cometido algunos excesos pecaminosos en su vida que lo habían descartado de ser el que construye el templo, ¿no? Pero Salomón sí, él hizo el templo al Señor, ¿no? Las estructuras de Salomón, el templo de Salomón fue un templo realmente hermoso, ¿no? Es espléndido fue el templo de Salomón, lleno de majestuosidad, ¿no? Estaba recubierto de oro, ¿no? El templo de Salomón brillaba, de lejos brillaba a la luz del sol, ¿no? Por el oro que tenía, ¿no? Era majestuoso, grandioso el templo de Salomón, ¿no? Ese templo fue destruido eh, por Nabucodonosor, todo su ejército, los babilonios lo destruyeron y cuando regresa después de los 70 años, con Zorobabel reconstruyen el templo, ¿no? El segundo templo lo reconstruyen, ¿no? En base a las estructuras de Salomón, ¿no? Lo reconstruyen nuevamente el templo. Y en los tiempos del Nuevo Testamento aparece el templo, pero ya no es el templo que fue reconstruido por Zorobabel, Esdras y Nehemías, ¿no? Sino ahora el templo que ya vemos en el Nuevo Testamento es un templo que ha sido ampliado, ¿no? Refaccionado y también ah, recubierto de muchas cosas lujosas en el tiempo de Herodes, ¿no? Por eso muchos lo llamaban el templo de Herodes. Los judíos no querían llamarlo así, ¿no? Porque no lo consideraban Herodes como uno de ellos, ¿no? Entonces les molestaba que se le dijera, pues, templo de Herodes, ¿no? Aunque Herodes, por congraciarse con los judíos, eh, ayudó a que el templo fuera mucho más grande y fuera mejor adornado, ¿no? Con mejores cosas en el templo, ¿no? Por congraciarse, por eso le decían templo de Herodes, pues, ¿no? Mm. Ahora, este templo estaba dirigido, ¿no? Por el sumo sacerdote, ¿no? Ah, aunque ya su cargo religiosamente había caído en desprestigio y desconfianza, ¿no? Ya no había esa credibilidad, esa confianza que había en los templos en el tiempo de Salomón, en los tiempos de Zorobabel, ¿no? De Esdras y Nehemías, ¿no? Ya había caído un poco en desconfianza, ¿no? El sumo sacerdote, y ya es más, recuerda que la secuencia de sumos sacerdotes debía ser ocupada por los hijos de Aarón, recuerda, ¿no? El primer sumo sacerdote fue Aarón, ¿no? Y luego dijo, de ahí en adelante tus descendientes seguirán esa línea, ¿no? O sea, los sumos sacerdotes tenían que venir de la línea de Aarón, ¿no? Cuando ya se reconstruye el templo y en los tiempos de Herodes, ya eso prácticamente ya se fue perdiendo. Tanto es así que el sumo sacerdote muchas veces era nombrado en una situación política con Roma. Había un acuerdo político, una especie de alianza entre los religiosos, en los partidos religiosos que había,
Y Roma es el que designaba quién podría ser el sumo sacerdote, ¿no? Para de alguna manera tener una alianza con ellos, ¿no? Y mantener la unidad, la paz en el imperio, ¿no? Así que la parte de la transmisión sacerdotal se había perdido, ¿no? Por eso es que ya el sumo sacerdote cayó en desconfianza muchas veces, ¿no? Desprestigio, ¿no? Porque ya se metieron en asuntos políticos y todo eso, ¿no? Eh, Acá yo tengo una imagen y con eso terminamos. Voy a explicar un poco la imagen, vamos a terminar esta parte. Siempre es bueno ver las imágenes, ¿no? Las imágenes nos ayudan a ver cómo estaba distribuido el templo, ¿no? Este es el templo de Herodes, o el templo, el último templo, ¿no? El templo, en la estructura, en el diseño original, ¿no? Estaba conformada por tres áreas, ¿no? Tres áreas principales que eran el templo, ¿no? Este lado de acá, ¿no? Este lado es el atrio. El atrio es como un patio, ¿no? Es un patio, si usted lo ve. No sé si lo ve, se mueve mi mouse. ¿Ve que se mueve el mouse? No. ¿Sí? Sí. Pastor. Sí, pastor. Ya. Esta parte, este patio de acá se llamaba el patio de los varones, el patio de los hombres, ¿no? Ahí se reunían los hombres. Y estas son las escaleras, ¿no? Las escaleras que van subiendo hacia el lugar de los sacrificios. Usted entraba por esta puerta de acá, esta puerta de acá le permitía ingresar al altar de los sacrificios, ¿no? Ahí estaban los sacrificios de los animales. Se presentaban los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas de paz, las oblaciones, las ofrendas por la culpa, ah, todo lo que se tenía que ver con los sacrificios era en este lugar pasando la puerta, ¿no? Y luego en este bloque más alto se entraba el lugar santo, ¿no? Donde estaban el candelero con el incienso prendido, con el aceite en las lámparas, los panes en la proposición. Y más atrás, ¿no? En la parte de atrás, había el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Donde estaba el arca del pacto, el arca de la alianza y la tapa que era el propiciatorio de donde Dios hablaba, ¿no? En los tiempos de Moisés, ¿no? Ahora, fíjate ahora, fíjate bien, que afuera de este edificio, afuera hay un patio de acá, ¿no? Este patio que ves acá, ¿no? En este patio, en este patio de acá, y al fondo, ¿no ves tú unos como portales, ¿no? Como unas columnas que están rodeando todos los contornos. Estos contornos que ves acá son los portales de Salomón, ¿no? Todo esto. Cuando Jesús enseñaba en el templo, muchas veces Jesús enseñaba en el templo. ¿Dónde enseñaba Jesús? Muchas veces enseñaba en los pórticos de Salomón, ¿no? En estos pórticos de Salomón que estaban alrededor del templo, ¿no? Ahí enseñaba Jesús muchas veces cuando estaba en el templo, ¿no? Este lado de acá, este lado de acá, que ves una parecita acá arribita, no sé si das cuenta ahí, una parecita. Ese es, hacia el lado izquierdo está el patio de los gentiles, ¿no? Eran los que no eran judíos, pero tenían la devoción al Dios de los judíos, ¿no? Ellos podían participar de las oraciones y todo, sí, pero no podían entrar a la zona de los judíos, sino tenían que estar en su patio. Hasta ahí nomás llegaban, ¿no? Y no podían pasar de esta pared, porque si pasaban de esa pared, eran condenados muchas veces, e incluso hasta la pena de muerte, ¿no? Entonces ellos podían pararse en la pared llegaba más o menos hasta el cuello, ¿no? La pared llegaba hasta el cuello, solo podían pararse y ver, ¿no? Solamente ver lo que ocurría pasando esa pared, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe una de sus cartas, dice que el Señor ha derribado la pared que los dividía, la pared intermedia, haciendo de dos pueblos uno, ¿no? Y a esa pared se refiere, pues, a la pared que separaba a los gentiles de los judíos en el templo, ¿no? Ahora ya no hay separación, todos son uno en Cristo, ¿no? Muchos de los eventos
que ocurrieron en el Nuevo Testamento ocurrieron en el templo, ¿no? Por ejemplo, la ofrenda de la viuda, que relata Lucas, ¿no? Cuando una viuda pobre echó más que todos los que habían ofrendado ese día. Recuerda la historia, ¿no? ¿Dónde ocurrió eso? En el templo. ¿En qué parte del templo? En el patio de las mujeres, donde se ofrecían las ofrendas, ¿no? ¿Había patio de las mujeres? Sí, había patio de las mujeres, pues, ¿no? ¿Había patio de los varones? También. ¿Había patio de los sacerdotes? También, ¿no? Ah, cada lugar tenía su propósito. Recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal y se fue al templo y se da con la sorpresa de que estaban vendiendo vacas, vendiendo ovejas, palomas, cambiando monedas. ¿En qué parte estaban los vendedores? ¿No? ¿En qué parte estaban los vendedores haciendo todo eso? No estaban en el patio de los varones, no estaban en el patio de las mujeres, sino estaban en el patio de los gentiles. O sea, en vez de que el patio de los gentiles sea usado para que los gentiles conozcan y adoren al Señor, estaban usando ese patio para hacer mercado, ¿no? Y hacer comercio con ellos, ¿no? Eso es lo que le indignó al Señor y les dijo, pues, que esto no ha sido para hacer mercado, sino para que vengan a orar, pues, ¿no? A buscar a Dios, ¿no? Entonces, muchas de las cosas pasaron en el templo, ¿no? El templo era un orgullo para el judío, ¿ah? No crea que era una construcción así nomás, era un edificio emblemático. Ellos se sentían orgullosos de su templo, ¿no? Era algo que los identificaba. Es más, toda la vida de la nación judía radicaba en el templo, ¿no? Las fiestas solemnes de Israel se celebraban en el templo. Había todo un movimiento de la nación centrado en el templo. Cuando el Señor celebra la última cena, la Pascua, era fiesta de la Pascua y había un movimiento de toda la nación porque venían los peregrinos a celebrar la Pascua. ¿Y cómo celebraban la Pascua? Presentando su cordero de sacrificio, pues, ¿no? Así que toda la semana de la Pascua el templo estaba con mucho movimiento de gente, ¿no? Era una fiesta solemne en Israel, ¿no? Y otras fiestas más que se celebraban en el templo, ¿no? Entonces, aparte de ser un edificio emblemático, era un edificio de sacrificios, pues, ¿no? Se presentaban los sacrificios permanentemente. El templo no cerraba las 24 horas, estaba abierto, ¿no? El humo de los sacrificios subía constantemente porque se presentaban los sacrificios uno tras otro. Los sacerdotes se turnaban para atender los sacrificios, pues no había toda una organización sacerdotal, ¿no? Para atender los sacrificios, ¿no? Había una guardia especial en el templo, soldados que custodiaban el templo, ¿no? Los soldados del sumo sacerdote, o sea, soldados del templo, pues, ¿no? Que estaban custodiando el templo para que eviten que hayan disturbios en el templo, ¿no? Eran soldados judíos, ¿no? Así que el templo fue una parte importante de la vida de los judíos en el Nuevo Testamento, ¿no? Era una identificación de su fe, ¿ya? Tanto es así que este templo fue destruido en el año 70, ¿no? En el año 70 se destruyó totalmente el templo, ¿no? Jesús lo anunció proféticamente que no quedaría piedra sobre piedra, ¿no? Y efectivamente pasó eso en el año 70 cuando los judíos se rebelaron en Masada, una rebelión dirigida por los celotes, que era un grupo que buscaba la liberación de su pueblo por las armas, un movimiento revolucionario, ¿no? Dirigido por gente que creía que la liberación tenía que ser por armas, por guerra, por enfrentamientos. Y hacen su sublevación en el año 70 y se atrincheran en Masada, ¿no? Que era una fortaleza en Jerusalén, ¿no? Ah, ahí resisten un tiempo, la revolución resisten, pero al final terminan por sucumbir frente al asedio romano, ¿no? Y hay toda una historia de lo que pasó en esta sublevación de los judíos. La historia que escribe Josefo, Flavio Josefo, historiador judío, donde registra todos los acontecimientos que pasaron
antes de la destrucción del Templo de Jerusalén. Fueron cosas terribles las que pasaron dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la técnica de guerra de los romanos y de de otros imperios también era conquistar, antes de conquistar y luchar, era poner asedio a la ciudad que iban a conquistar, ¿no? ¿Y qué cosa era eso? Cortarle la entrada de agua y de comida. O sea, cortaban el suministro de agua, cortaban el suministro de comida y dejaban, pacientemente esperaban hasta que ellos se rindieran, porque no tenían que comer, no tenían que tomar. Entonces, sin guerra, sin pelear, lo subyugaban, le ganaban, ¿no? Entonces, lo mismo hicieron con los judíos en Masada, pusieron asedio a la ciudad, cortaron la entrada de agua y comida, pero estos no se rendían, pues los judíos que se habían sublevado no se rendían, ¿no? Y tanto es así que empezaron a tener hambre y empezaron a presentar cuadros de locura por el hambre. Y se ven escenas, o se relatan escenas totalmente escalofriantes, terribles, lo que hacían por comer estas personas, ¿no? Tanto es así, dice que se comían las correas de cuero que tenían, sus calzados se los comían, los servían, se los comían, hasta llegaron al punto de canibalismo, que se comían sus propios hijos de pecho. Terrible fue ese tiempo, ¿eh? Todo está registrado en la historia de los judíos de Flavio Josefo. Si le interesa un poco más leer, ese libro le puede dar información. La historia de los judíos de Flavio Josefo, ¿no? Bueno, ese templo fue esa rebelión fue asediada por Roma. Al final entraron a la fuerza, redujeron a los que se habían sublevado, entraron a Jerusalén y destruyeron el templo, ¿no? Destruyeron el templo, ¿no? Y como dijo el Señor, no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no? Donde están esperando los judíos que su Mesías vuelva a construirles el templo. Pero esperan en vano porque no va a venir el Mesías. Pues ya vino, pues, ¿no? Bien, el templo entonces fue una de las instituciones emblemáticas muy importantes en el tiempo del Nuevo Testamento. Stop. ¿Alguna pregunta? Pastor, el muro de lamentaciones, ¿dónde estaba? El muro no está, fíjate, buena pregunta. El muro de las lamentaciones que muchos judíos van a orar, ¿no? A lamentarse, no está en ninguna parte de las estructuras originales del templo de Salomón. Fue uno de los muros que estaba al contorno del templo. ¿Ves estos pórticos? Esos muros, uno de esos muros es el que ha quedado. Y en ese muro van a presentar sus oraciones. No es ninguno de estos muros. Pastor, una Todos estos consulta. muros están destruidos. Sí, Actualmente, bueno, como ya ha sido destruido, creo que cuando salieron los judíos, los musulmanes usurparon ese espacio y ahorita está construido el Domo de la Roca, ¿verdad? Ahí, en ese sí, mismo lugar. acá, ahí está la mezquita Pedro Omar, acá. Ujú. ¿No? El muro de Jerusalén está más allá de la mezquita, está más lejos. Por eso es que no, en el lugar donde estaba el templo, ahí se ha construido una mezquita, una mezquita. Y justamente por eso hay un poco de rivalidad que entre los mismos judíos y los musulmanes en ese lugar, ¿verdad? Así hay disputas hasta hoy, ¿no? De el lugar santo, pues, ¿no? Hasta ahora están las disputas, nunca van a acabar, ¿no? Hasta que el Señor venga. Ahora, fíjate, interesante, ¿ah? Que hay una parte, para entrar a Jerusalén, ¿no? Bueno, es el templo, ¿no? La ciudad de Jerusalén estaba amurallada, ¿no? Estaba amurallada. Y la ciudad de Jerusalén tenía varias puertas de ingreso. Para entrar a Jerusalén tenía varias puertas de ingreso donde la gente transitaba, ¿no? Por ejemplo, cuando venían de pescar, ¿no? Los que se dedicaban a la pesca entraban a Jerusalén con sus productos, ¿no? Sus pescas, no podían entrar por cualquier puerta. Tenían que entrar por la puerta que estaba designada para ellos, ¿no? Que era la puerta del pescado, se llamaba así, ¿no? ¿Por qué era? Porque por ahí pasaban los que se dedicaban a la pesca, ¿no? Y así, diferentes puertas habían en Jerusalén, ¿no? Pero hay una puerta, ¿no? Que es una puerta dorada, ¿no? Recubierta de láminas de oro,
que estaba sellada, o sea, cerrada, no se había abierto nunca. Y ellos lo habían sellado porque esa puerta iba a ser abierta cuando llegue el Mesías, para que el Mesías mismo abra esa puerta e ingrese a Jerusalén. Y hasta ahora, hasta hoy, esa puerta está ahí, sellada. Esperan que cuando llegue el Mesías entre por esa puerta, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Entonces, pero en el tiempo del Nuevo Testamento, ahí está. El templo fue una de las edificaciones, instituciones emblemáticas, ¿ya? Muy bien, descansamos, son 8:43, ¿ya? Descansaremos hasta un poquito antes de las 10, ¿qué les parece? Ok, Y Muchas regresamos gracias. a A las clase, 9, pastor. perdón, Antes de las a las 9. 9. A las 9 regresamos, máximo a las 9, y regresamos a terminar la última hora, ¿ya? Ya, pastor. Gracias, pastor. Listo.